La dejó en una cuna fría y desapareció, creyendo que nunca más volvería a verla, sin imaginar que el destino los cruzaría 2 décadas después. Él estaba al borde de perderlo todo, y fue la misma hija a la que rechazó quien le tendió la mano para devolverle la vida. Me culpó por su muerte, y sus palabras se convirtieron en el veneno que me pudrió el alma durante 20 años. No se equivocaba. Fui yo. Yo la dejé allí. El frío de aquella cuna de metal se me metió en los huesos y nunca más se fue. A veces, en las noches más oscuras, todavía siento el peso fantasma de su pequeño cuerpo en mis brazos, un peso que debería haber sido mi ancla y se convirtió en la piedra que me hundió. Creí que huir era la única salida, que poner un océano de distancia entre mi cobardía y su inocencia me salvaría. Pero el pasado no es un lugar, es un sentimiento. Y me siguió a todas partes, un susurro constante en el silencio, un recordatorio de que mi vida era un fraude construido sobre los cimientos de un abandono. Antes de la caída, existió un nosotros. Un nosotros frágil, tejido con sueños de papel y promesas susurradas en la oscuridad de un apartamento demasiado pequeño. Éramos jóvenes, estúpidamente jóvenes, convencidos de que el amor bastaba para llenar el estómago y pagar las facturas. El eco de su risa todavía resuena en las habitaciones vacías de mi memoria. Pintábamos un futuro en las paredes desconchadas, un futuro con una familia, con estabilidad, un futuro que se sentía tan real como el calor de su mano en la mía. Pero la realidad es un acreedor implacable. La enfermedad llegó sin previo aviso, una sombra que se instaló en sus ojos y fue robándole la luz poco a poco. Los médicos usaban palabras que no entendíamos, palabras que costaban más de lo que ganaríamos en toda una vida. Cada día, la pila de facturas crecía y la esperanza se encogía. Yo trabajaba hasta el agotamiento, mis manos agrietadas y mi espalda rota, pero cada centavo que ganaba era una gota de agua en un desierto de deudas. Cuando ella nació, la luz de su madre ya se había extinguido casi por completo. Sostenerla en mis brazos fue un milagro y una maldición. Tenía sus ojos, el mismo destello de un futuro que ya no existía. Me vi reflejado en sus pupilas diminutas, y lo que vi fue un fracaso. Un hombre roto, un viudo antes de serlo, un padre que no tenía nada que ofrecerle más que un legado de miseria y dolor. La desesperación es un veneno que te nubla el juicio. Te convence de que las peores decisiones son actos de amor. Me convencí a mí mismo de que dejarla era la única forma de salvarla. Que en manos de otros, en el sistema, tendría una oportunidad que yo jamás podría darle. Una vida sin la sombra de su padre, el hombre que no pudo salvar a su madre y que seguramente la arrastraría con él al abismo. Fue la mentira más cruel que me conté, y me la creí con toda mi alma. El día que la dejé, el mundo perdió su color. El pasillo del hospital era un túnel blanco y estéril que se extendía hacia el infinito. El sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio, un martilleo que marcaba el ritmo de mi traición. Cada detalle de ese momento está grabado a fuego en mi mente, el olor antiséptico, la luz fluorescente que parpadeaba sobre mi cabeza, el tacto de la manta barata en la que la envolví. Me detuve frente a la cuna de metal, el lugar designado para los niños no deseados, un altar para los pecados de los padres. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era un susurro casi imperceptible. Por un instante, una eternidad, me quedé allí, paralizado. Una parte de mí gritaba que la recogiera, que huyera con ella, que enfrentáramos el mundo juntos. Pero la otra voz, la voz del miedo, la del cobarde, fue más fuerte. Le di un beso en la frente, un beso que supo a ceniza y a despedida. Un último acto de amor teñido de la más profunda crueldad. Y entonces me di la vuelta y caminé. No corrí, caminé con una calma terrorífica, como si estuviera ejecutando un plan largamente meditado. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me rompería en 1000 pedazos.
El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el punto final de mi vida anterior y el prólogo de mi infierno personal. Durante los primeros años, el adormecimiento fue mi refugio. Me mudé de ciudad, cambié de nombre, me sumergí en trabajos anónimos que me dejaban el cuerpo dolorido y la mente en blanco. Pero la culpa es paciente. Esperó a que mis defensas bajaran, a que la fatiga me abriera grietas en el alma, y entonces se coló. Empezó como una pesadilla recurrente, la cuna vacía, el llanto que nadie escuchaba. Luego se convirtió en un compañero constante, una voz que me recordaba mi monstruosidad en cada rostro de niño que veía, en cada risa familiar que escuchaba en el parque. Me convertí en un fantasma. La gente me miraba pero no me veía. Mis relaciones eran superficiales, castillos de arena que yo mismo destruía antes de que nadie pudiera acercarse demasiado. El alcohol se convirtió en mi único amigo, un consuelo cálido que silenciaba los susurros por unas horas, pero que al día siguiente los devolvía multiplicados, más crueles, más afilados. Perdí trabajos, apartamentos, la confianza de las pocas personas que intentaron ayudarme. Caí en una espiral de autodestrucción, porque en el fondo creía que me lo merecía. Cada fracaso era una penitencia, cada día de sufrimiento un pago a cuenta por la deuda impagable que había contraído 20 años atrás. Y así llegué al fondo. Un hombre sin nombre, sin futuro, durmiendo en un refugio para indigentes, cuyo único patrimonio eran los harapos que vestía y el peso insoportable de un recuerdo. Estaba vacío, hueco, esperando el final. Había tocado fondo, un fondo tan profundo y oscuro que ya no había diferencia entre estar vivo o muerto. Fue en ese refugio, en la fila para recibir un plato de sopa caliente, donde la vi por primera vez. Era una voluntaria, joven, con una sonrisa que era un faro en la penumbra de aquel lugar. Se movía con una energía y una compasión que parecían fuera de lugar entre tanta desesperanza. Cuando llegó mi turno, me miró a los ojos. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. No había reconocimiento, no había forma de que supiera quién era yo. Pero yo vi a su madre. Estaba en la curva de su sonrisa, en la forma de sus ojos, en la manera en que inclinaba la cabeza al hablar. Era un eco, un fantasma del amor que yo había destruido. Su voz fue amable, sin un ápice de lástima, solo calidez. Me preguntó mi nombre. Dudé. Hacía años que nadie me lo preguntaba con verdadero interés. Le di uno falso, el que usaba en ese momento. Ella asintió y me sirvió la sopa, pero su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo necesario. Si necesitas algo más, cualquier cosa, búscame. Me llamo Ana, dijo. Ana. El nombre que habíamos elegido juntos. El mundo se inclinó sobre su eje. No podía ser. Era una coincidencia cruel, una broma macabra del universo. Pero esa noche, por primera vez en 2 décadas, sentí algo más que desesperación. Era una chispa minúscula, casi imperceptible, en la más profunda oscuridad. Era la esperanza. Volví a buscarla. No sabía por qué, solo sentía una atracción inevitable, una necesidad de estar cerca de esa luz. Al principio, inventaba excusas, necesitaba ropa, ayuda para rellenar un formulario, información sobre un trabajo. Y ella siempre estaba allí, paciente, con una solución o una palabra de aliento. Empecé a hablar, a contarle fragmentos de mi historia, versiones editadas y anónimas de mi caída, nunca la verdad. Ella escuchaba, sin juzgar, y me ofrecía una perspectiva que yo había perdido hacía mucho tiempo, la posibilidad de un mañana. Con su ayuda, entré en un programa de rehabilitación. Fue un infierno. Cada día era una batalla contra mis demonios, contra el deseo de rendirme y volver a la oscuridad familiar. Pero la imagen de su sonrisa se convirtió en mi razón para luchar. Me ayudó a encontrar un trabajo,
un empleo humilde como conserje, pero era mío. Me ayudó a alquilar una pequeña habitación, un espacio con 4 paredes que podía llamar hogar. Poco a poco, con su guía, empecé a reconstruirme. Era un proceso lento, doloroso. Aprender a mirarme al espejo sin odiarme. Aprender a aceptar la amabilidad sin sentir que era un fraude. Empezamos a vernos fuera del refugio. Paseábamos por el parque, tomábamos café. Hablábamos de todo y de nada. Me contó su historia. Había crecido en un hogar de acogida, una buena familia que le había dado todo, pero siempre había sentido un vacío, una pregunta sin respuesta sobre sus orígenes. Cada palabra que decía era una puñalada en mi conciencia. La ironía era insoportable, la hija a la que abandoné para salvarla de mi miseria era la única persona que me estaba salvando de mí mismo. La vida que yo le había negado, ella me la estaba devolviendo a pedazos. El día que decidí contárselo, el cielo estaba gris, amenazando con una tormenta que reflejaba la tempestad que sentía por dentro. Nos sentamos en un banco frente al lago, el mismo lugar donde me había confesado que a veces soñaba con el rostro de su madre. Mis manos temblaban, mi corazón era un tambor desbocado. Sabía que esas palabras lo destruirían todo. La confianza que habíamos construido, su compasión, su luz. Pero no podía seguir viviendo una mentira. Ya no. Empecé a hablar, y las palabras salieron como un torrente de veneno y dolor acumulado durante 20 años. Le conté todo. Sobre su madre, sobre mi miedo, mi cobardía, el hospital, la cuna fría. No omití ningún detalle sórdido de mi caída, de la vida que había llevado. Con cada palabra, esperaba ver el odio en su rostro, el desprecio, la repulsión. Pero ella solo me miraba, sus ojos fijos en los míos, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Cuando terminé, el silencio fue absoluto, solo roto por el sonido del viento. Me preparé para el veredicto, para que se levantara y se fuera para siempre, dejándome solo con las ruinas de mi confesión. Pero en lugar de eso, hizo algo que destrozó la última muralla de mi ser. Tomó mi mano temblorosa entre las suyas. Su tacto era cálido, firme. Te he estado buscando toda mi vida, susurró. Y en ese instante, bajo el cielo a punto de romperse, no encontré el perdón, sino algo mucho más poderoso, la redención. No fue un final de cuento de hadas. Las cicatrices no desaparecen por arte de magia. Nuestra relación se construyó sobre un terreno de dolor y pérdida, y reconstruirla ha sido el trabajo más difícil de mi vida. Hay días de silencio incómodo, de preguntas sin respuesta, de una tristeza compartida que nunca se irá del todo. Pero también hay risas, conversaciones que duran hasta el amanecer, y la certeza de que hemos encontrado un ancla en el otro. Ella no me salvó devolviéndome lo que había perdido, porque ese hombre, el que huyó, murió hace mucho tiempo. Me salvó enseñándome a construir uno nuevo a partir de los escombros. Me dio un propósito. Hoy, mi vida es simple. Tengo un trabajo, un hogar, y el amor incondicional de una hija que tuvo la gracia de ver al hombre que podía ser, y no solo al monstruo que había sido. Miro hacia atrás y veo un camino de dolor, pero ya no me define. Fue el fuego que me purificó, el abismo que tuve que cruzar para encontrar la luz. Si alguna vez te sientes perdido en tu propia oscuridad, si crees que tus errores son un muro demasiado alto para escalarlo, recuerda esto: la redención no se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo para poder construir un futuro. Siempre hay una mano tendida, una segunda oportunidad, una razón para seguir luchando. A veces, aparece cuando menos te lo esperas, en el rostro de un extraño que lleva tu sangre y te enseña, con su sola existencia, que incluso las heridas más profundas pueden aprender a sanar.